en MP3. En MP3. En este video hablaremos del ácido cítrico, que es tan importante que lo podemos encontrar con tres nombres. El primero es el ciclo del ácido cítrico, que se refiere a la primera molécula que se forma en las reacciones del ciclo, el citrato. Sin embargo, también es conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos por los tres grupos carboxílicos de los primeros dos intermediarios. Y por último, el ciclo de Krebs por su descubridor Hans Krebs. Es la ruta central y universal del metabolismo aeróbico, cuyo propósito es la oxidación de la acetilcoenzima A hasta CO2, con la producción de NADH y FADH2. Se inicia con acetilcoenzima A, que se forma en la matriz mitocondrial y es donde se genera todo este ciclo. A partir de tres fuentes es que podemos obtener esto: por la vía del piruvato, y por esto es que se realiza dos veces el ciclo, por los dos piruvatos obtenidos de la glucólisis, de los ácidos grasos y de algunos aminoácidos. Los productos finales del ciclo son CO2, GTP, NADH y FADH2. Y bien, el ciclo está formado por 8 reacciones con sus respectivas enzimas y comprende 8 sustancias intermedias, sin incluir el acetilcoenzima A. Es catalítico por naturaleza. Una molécula de oxalacetato media la oxidación de muchas moléculas de acetilcoenzima A y luego se regenera. Tiene fundamentalmente dos propósitos. El primero es oxidar el acetilcoenzima A hasta CO2 para generar energía en forma de GTP, NADH y FADH2. Suministrar precursores para la biosíntesis de aminoácidos, porfirinas y nucleótidos sería su segundo propósito. Y para que el ciclo no se detenga, es necesario que el NADH y el FADH2 se reoxiden, y ello ocurre en la cadena de transporte de electrones. El ciclo no es reversible porque su reacción de descarboxilación oxidativa de alfa-cetoglutarato es irreversible. Y el objetivo de oxidar el acetilcoenzima A en el ciclo es producir energía, que concretada en enlaces de alta energía va a equivaler a 12 unidades de ATP. Y bueno, para entrar en contexto, veamos rápidamente cómo se forma el acetilcoenzima A partir del piruvato. La glucólisis ocurre en el citoplasma y genera piruvato como producto final. Este atraviesa la membrana mitocondrial y entra a la matriz, donde se descarboxila a acetilcoenzima A por acción del complejo piruvato deshidrogenasa. Y finalmente el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Ahora vamos a analizar el ciclo paso por paso y veremos cómo se producen NADH, FADH2 y ATP-GTP, y dónde se liberan las moléculas de dióxido de carbono, para así poder entender más o menos cómo funciona todo el ciclo. El primer paso, el acetilcoenzima A se une con una molécula de 4 carbonos, el oxalacetato, a través de la enzima citrato sintasa, y libera el grupo coenzima A la vez que forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato, y es una reacción fisiológicamente irreversible. La etapa 2 o reacción 2 del ciclo de Krebs va a producir la isomerización del citrato. A partir de un citrato se va a dar la formación del cisaconitato y posterior a este la formación del isocitrato. Esta reacción va a ser una reacción reversible y va a ser llevada a cabo por la enzima conitasa, que va a ser inhibida por el fluorcitrato. La conitasa es una enzima que va a promover la acción reversible del agua en el doble enlace del cisaconitato unido a la enzima. Esto puede ser mediante dos caminos. El primero, que nos va a dar citrato, y en el segundo, que nos va a conducir al isocitrato. En la célula, la reacción va a transcurrir hacia la derecha gracias a la rapidez del consumo del isocitrato en la tercera etapa del ciclo de Krebs. En la tercera etapa del ciclo de Krebs, esta va a consistir en la generación de dióxido de carbono
por una deshidrogenasa que va a estar ligada a NAD+, y esto va a promover la formación del alfa-cetaglutarato. Partiendo del isocitrato, se obtendrá el alfa-cetaglutarato. Esta reacción va a ser irreversible y se va a llevar a cabo por la enzima isocitrato deshidrogenasa. La velocidad de la formación del alfa-cetaglutarato es importante para determinar la velocidad media del ciclo de Krebs, y esta oxidación va a generar el primer portador de electrones de alta energía de NADH en este ciclo. Continuamos con la presentación del ciclo de Krebs y en esta sección nos vamos a enfocar en la etapa número 4 y la etapa número 5. En la etapa número 4 se genera la segunda molécula de dióxido de carbono por un complejo multienzimático con la formación de succinil-CoA. Esta reacción es virtualmente idéntica a la reacción piruvato deshidrogenasa, ya que en ambas reacciones se produce la oxidación de un alfa-cetoácido con pérdida de grupo carbonilo en forma de dióxido de carbono. La energía de oxidación del alfa-cetoglutarato se conserva mediante el enlace de tioéster en el succinil-CoA. Esta reacción es irreversible y el complejo enzimático que la lleva a cabo se denomina complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Este complejo es inhibido por mercurio y arsénico y también por la falta de vitamina en la dieta, produciendo un acúmulo de alfa-cetoglutarato con inhibición del ciclo de Krebs. Ahora comienza la segunda fase del ciclo donde se inicia la regeneración del oxalacetato. La etapa número 5 consiste en la fosforilización a nivel de sustrato y la formación de succinato. Esta reacción es reversible y la enzima que la lleva a cabo es la succinil-CoA sintetasa. La energía liberada por la rotura del enlace tioéster del succinil-CoA se acopla a la fosforilización de un nucleócido bifosfato de purina, normalmente GDP. Estas reacciones se denominan fosforilización a nivel del sustrato para distinguirlas de la fosforilación oxidativa ligada a la respiración. El GTP formado por la succinil-CoA sintetasa puede donar su grupo fosfato terminal al ADP para formar ATP. En el paso 6 o sexta reacción, la molécula de succinato se convertirá en fumarato y se produce la liberación del poder reductor en forma de FADH2. Y todo esto gracias a la enzima succinato deshidrogenasa. Rosy, me agrada este chico. En la reacción 7 o paso 6, el fumarato obtenido en la sexta reacción pasará a ser malato o ácido málico. Y en él va a intervenir una molécula de agua, y esto por la enzima fumarasa, o para poder recordar que en esta reacción se hidrata, pues también lo podemos recordar como fumarato hidratasa. Es la etapa 8, la última etapa del ciclo de Krebs, y como vemos es reversible. Lo que va a pasar es la deshidrogenación que genera la oxalacetato. Es importante saber que pues, si está deshidrogenando al malato, la enzima que lo va a producir o que va a ayudar esto va a ser la malato deshidrogenasa. Entonces, bueno, el malato quedó ya un poquito mal y todo, pero le regalaron la molécula de agua, pero como vimos solamente era parte de un plan para volverle a robar energía. Entonces viene el NAD y dice, bueno, dame hidrógenos, me voy a reducir, y ya, el NAD se reduce, viene con el paquete y ya el paquete queda cargado de energía. Entonces de repente el malato simplemente con 3 enlaces, cuando sabemos que el carbono necesita 4 enlaces. Entonces este malato va a quedar súper inestable, como súper sacado de onda, como cuando terminé con mi ex. Y entonces lo que hace para quedar un poquito más estable y tener sus 4 enlaces es formar un doble enlace con este oxígeno, lo que nos forma al oxalacetato. Como vemos acá, es la parte final, pero también es la parte inicial del ciclo de Krebs. Bueno, ahora vamos a pasar al conteo energético del ciclo de Krebs.
El conteo energético se refiere a la energía que podemos producir a partir de este ciclo. Lo que vamos a producir es una molécula de GTP, 3 de NADH y una de FADH. La molécula ATP, que es lo que es, pues, como que siempre se busca, de GTP podríamos obtener un ATP. Del NADH podremos obtener 2.5 por cada NADH. Y por cada FADH podríamos obtener 1.5. Entonces, pero bueno, netamente las moléculas que se obtienen del ciclo de Krebs son estas, el CO2. El CO2, como ya vimos ahorita en los procesos, se produce durante el ciclo de Krebs. Bueno, de esta molécula vamos a obtener 2 moléculas por cada ciclo. Gracias.